Y todavía ahí están sentadas. Y que, tres, y ya voy con el cuero. Y entonces se ponen ahí, pero ya es suficiente tarde. Y Dios nos quiere decir algo a nosotros antes de que Él llegue al 3. Porque puede que aún en el cristianismo, aún en los que se dicen ser cristianos, exista el pecado. Existan hábitos que tú bien sabes que no te convienen a tu vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Hermanos, yo creo a través de este corto mensaje, nosotros vamos a tener un gran aprecio a estos tres aspectos de la salvación. Vamos al libro de Oseas, capítulo 14. Yo quiero un valiente que me quiera leer todo este capítulo. ¿Alguien valiente que se quiere aventar todo el capítulo 14? Pase para acá, por favor. Démosle palmas al Señor, nuestro hermano Jaime. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tú, pecador, has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volver a Jehová, y decirle: quitad toda la iniquidad y acepta el bien, y ofreceremos la ofrenda a nuestros labios. No nos librará al asirio, no mataremos en caballos, ni nunca más diremos la obra de nuestras manos. Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, las amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, y serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, y su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo veré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andan para ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Démosle palmas al Señor. Gracias, hermano Jaime. Gracias por traernos la lectura de su palabra. ¿Quién entendió lo que leímos? Para comprender un poco más de este pasaje, nos ayuda si aprendemos un poco sobre el profeta Oseas. El profeta Oseas ministraba en Israel antes de la destrucción y la deportación por medio de los asirios. Israel vivía en tiempos de prosperidad material, pero el problema era que por dentro los israelitas eran un caso de corrupción moral, y el adulterio espiritual había infectado a cada uno de los israelitas. Muy similar a los tiempos de hoy. Los Estados Unidos fueron fundados por cristianos. ¿Sabían eso? No fueron por católicos, musulmanes mucho menos. Fueron por cristianos. Es por eso que en el dólar está inscrito "In God we trust", que quiere decir "en Dios confiamos". Amén. Y aunque estamos pasándola por tiempos difíciles económicamente en este país, sin embargo, sigue siendo uno de los países más ricos y más poderosos en el mundo. Pero a la misma vez, moralmente, este país está siendo totalmente invadido por la inmoralidad. Y todavía nos atrevemos como país a llamarle al pecado tolerancia. Por ejemplo, nunca en la existencia del mundo se ha podido decir que dos hombres pueden ser marido y mujer. Esto es una abominación increíble. Pero le llamamos tolerancia.
o que dos mujeres puedan ser esposo y esposa. Esto ni siquiera en Sodoma y Gomorra existía. Sabían que todo se juntaba, el hombre con el hombre y la mujer con la mujer, pero no se atrevían a decirle que era algo sagrado como matrimonio. Esto está sucediendo en los Estados Unidos hoy, y esto es muy similar a lo que estaba sucediendo en Israel antes de la destrucción. Israel era el pueblo más rico, pero la corrupción estaba ahí enfrente de sus ojos. Pero regresando al profeta Oseas, no sé si sabían, pero la esposa del profeta Oseas era una mujer muy infiel. La esposa de Oseas se acostaba con otros hombres de placer o de paga. Le era muy infiel al gran profeta de Dios Oseas. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que Oseas la aceptaba a esta mujer para atrás. Y Oseas, el profeta Oseas, siempre le era fiel a su esposa, aunque su esposa no le era fiel a él. Y Dios le estaba mostrando al profeta Oseas que de la misma manera en la cual su esposa no le era infiel a él, el pueblo escogido de Dios no le era fiel a Dios. La infidelidad es uno de los dolores más grandes que existen. Es una traición total. Es como sentir abandono, odio, tristeza, traición, todo a la misma vez, al mismo tiempo. Pero Dios nos ama tanto, de una manera que no podemos comprender. Él quiere solo una cosa para atrás de nosotros: que nosotros le amemos a Él para atrás. Pero ¿cómo puede decir un cristiano que ama al Señor si ni siquiera ora? La Biblia dice que si verdaderamente amas al Señor, vas a seguir sus mandamientos. Pero yo lo pongo así: ¿cómo puede un cristiano decir que ama al Señor si ni siquiera ora? Cuando yo estaba de novio, yo me acuerdo que mi esposa era lo único en mi mente. Me levantaba y que estaba pensando de ella, le hablaba por teléfono o ella me hablaba también. Mediante el día era lo mismo, en la noche lo mismo, siempre la tenía en mi mente. Y es más, yo me acuerdo que mis orejas se ponían rojas de tanto que pasábamos tiempo en el teléfono. Lo que quiero decir es que si verdaderamente uno ama al Señor, siquiera tiene una vida de oración. Y no permite ser, yo quiero ser honesto con usted. Una vida de oración no se compone de oraciones express en el vehículo. Lo voy a decir una vez más: una vida de oración no se compone de oraciones express cuando están manejando para el trabajo. Una vida de oración son oraciones profundas entre tú y Dios, sin distracciones. Bueno, vamos a regresar a Oseas. Habían 3 temas centrales en el ministerio de Oseas. Estos temas eran: Dios aborrece los pecados de su pueblo, número 1. Número 2, nadie escapará del gran juicio. Número 3, fiel es el Señor y su amor permanece firme para con los suyos. Esa es mi favorita. Fiel es el Señor y su amor permanece firme para con los suyos. Y hay muchas cosas, hay unas enseñanzas tan preciosas en el libro de Oseas, pero nos gastaríamos un mes estudiándolo en profundidad. Y hoy vamos a mirar el capítulo 14 de una manera muy breve. Lo dividí en 3 partes, aunque se puede dividir en mucho más. Y no voy a meterme al